A tu presencia vengo, a tu presencia vengo, todo mi ser te entrego, todo mi ser te entrego. Enséñame a amarte, Enséñame a amarte, servirte y adorarte, servirte y adorarte. Disculpa cuando olvido, Disculpa cuando olvido. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí el poder esta bendecida hora compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Es una alegría nuevamente el poder estar con la iglesia. Creemos que nos hacen falta varios hermanos, pero esperemos de que en el transcurso de la mañana pues se puedan reincorporar, ¿verdad? Así que vamos en esta oportunidad, hermanos, a estar meditando en un tema que he traído para que el Señor pueda ilustrarnos a través de él y a través de las Escrituras, que se titula El rol de la iglesia en la vida de las personas. Ese es el tema general que vamos a presentar hoy. El rol de la iglesia en la vida de las personas. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Me acompaña, por favor? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 y versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, así la leemos tal como está escrita, para la honra y gloria de nuestro Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Hermanos, tal vez usted, antes de ser miembro del cuerpo de Cristo, antes de asistir a la iglesia, antes de ser parte de la comunidad cristiana de la que ahora usted forma parte, tal vez usted se preguntó, ¿qué es la iglesia? Y posiblemente usted se dio muchas respuestas a esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿O por qué hay tantas iglesias? ¿Y para qué sirve una iglesia en la vida de una persona y específicamente en mi vida? Usted tal vez se hizo esa pregunta en algún tiempo. Tal vez usted llegó a la conclusión de que la iglesia es un grupo de personas que comparten sus creencias, que se reúnen en un lugar determinado y que tienen supuestamente una forma correcta de adorar a Dios. Posiblemente también llegó a pensar que la iglesia es una institución de la comunidad que sirve para controlar la conducta de las personas, para controlar la conducta de la gente, para modificar aquellas cosas o aquellos patrones de conducta violentos o agresivos. Y la iglesia es la institución creada y diseñada por Dios para modificar la conducta de las personas, cómo deben conducirse las personas en su vida. Obviamente, esa posible forma de pensar no está tan alejada de la verdad, porque ciertamente vivimos en una sociedad que está plagada de violencia, plagada de mucha maldad, y lo que más hace falta en nuestras vidas es el consejo de Dios, ayudándonos para ir soportando cada día cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué podemos decir entonces? Para las personas que practicamos el cristianismo puro,
Ese concepto es un concepto muy bueno, pues la iglesia son personas. Y ese es un concepto bien importante que tenemos que aprender. La iglesia son personas. No es una pared, o no son las paredes de un local, no es un techo ni un piso bonito, son personas. La iglesia somos nosotros, es usted, es su hermano, su hermana que está a la par, es toda aquella persona que ha decidido rendir su voluntad a Dios a través de la persona de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros practicamos esta relación con Cristo, nos mantiene en una comunión con Él, con Jesucristo. Y entre nosotros nos llamamos hermanos porque lo que nos une es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, no por uno, sino por muchos. Por todos aquellos que decidieron en su corazón creerle a Dios y ser parte de la iglesia aquí en la tierra. Esa fue una decisión suya, de pertenecer al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No ha sido obligado usted a permanecer en la iglesia o a ser parte de la iglesia, sino que usted voluntariamente quiso ser parte de esa bendición. Yo creo que hasta este día Cristo no le ha hecho ningún mal a ninguno de nosotros, ¿verdad? Hasta este día Dios nos ha hecho. Entonces tenemos el testimonio de todo esto que decimos. Nosotros lo encontramos en ese libro santo que se llama la Biblia. ¿Cuál es la función de la iglesia en la vida de las personas? Consideremos aquellos buenos efectos, aquellos aspectos maravillosos que la iglesia aporta a las vidas de las personas. De alguna manera, hermanos, evitando el radicalismo como en otras religiones lo hay, y la intolerancia. Algunos, quienes aduciendo la pureza como arma y fuente de apoyo, viven en un constante acoso para las demás personas, haciéndolas sentir mal o inferiores por el simple hecho de tener ideas distintas. Cuando decimos esto es porque en la religión cristiana, Dios nos ha enseñado a amar al prójimo. Amén. Amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es todo ser humano, es toda aquella persona, es todo aquel ser que necesite de nuestro afecto. Es nuestro prójimo. Y Dios nos ha enseñado como un principio elemental que la iglesia promueva esta clase de valores en cada uno de nosotros, como lo es el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, a las personas que están a nuestro alrededor, y que de esa forma podamos tener una conciencia limpia y tranquila para estar bien con Dios. Y yo quiero hacerle esa pregunta a usted hoy.
¿Está usted bien con Dios? ¿Tiene buena comunión con Dios usted? O sea, es una persona que realmente ha alcanzado las metas. Cristo le ha proporcionado las cosas necesarias, las cosas que usted necesitaba, le ha suplido toda su necesidad. Si su relación con Dios no es buena, usted puede arreglar esa relación, puede arreglar esa comunión con Dios. Una de las cosas que nos aconseja la palabra de Dios es que no dejemos de congregarnos. ¿Dónde? ¿O como qué? Como iglesia. No dejando de congregarnos, sino que animarnos cada uno de nosotros, cuanto más si vemos que aquel día que ha sido anunciado se viene acercando hacia nosotros. Cuántas cosas, ¿verdad? Y nosotros leemos aquí en la carta de Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: si yo tardo en venir, por alguna razón no pueda estar, te escribo esta carta, te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte, pero si tardo, yo quiero que por medio de esta carta tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, usted sabe qué es conducir, ¿verdad? ¿Sí? A usted le pueden dar un carro bonito, pero si no sabe conducirlo, a la cuadra va a quedar ya posiblemente hecho una chatarra, porque no puede conducir. Amén. A algunos Dios nos ha dado la vida y no sabemos conducir, y no hemos aprendido a conducir, y vamos por la vida chocando de un lado a otro, hermano, como los carritos chocones, y vamos chocando y dando vueltas. La palabra de Dios, la iglesia, está aquí fundada por Jesucristo para enseñarnos cómo debemos conducirnos. Cómo debemos conducirnos en la creación de Dios. Cómo debemos guiarnos en la casa del Señor. O sea que el consejo de Dios es para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Mire, tal vez hay cosas, yo le voy a decir esto, hermano, yo le voy a decir esto a usted. Tal vez hay cosas que usted y yo ahora no las entendemos, pero las vamos a entender después. Tal vez no las entendamos ahora, pero tenga paciencia. Lo que sucede es que hay personas que se nos ha dado la vida y algunos se la beben por sorbos y otros se lo beben de un tajo, de un solo. Se quieren acabar la vida de un solo. Hermanos, es necesario que las personas le presten atención a Dios para que de esa manera Él le indique la forma correcta de cómo debemos conducirnos. El apóstol Pablo quiso que Timoteo supiese de primera mano que la iglesia, pues como dije antes, no son las paredes de un local o algo semejante a algo material, sino que es un grupo de personas que tratan de intervenir en la vida de las personas de su comunidad, sabiendo anticipadamente que cada ser humano que habita este mundo tiene necesidad de Dios. Y aquí es donde nosotros decimos esto, ¿no? ¿Habrá algún ser humano en el mundo que no tenga necesidad de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Estaba estudiando esta semana y estaba estudiando un poco de números, le voy a comentar, un poco de números, estadísticas, censos y cosas así, en las que se menciona que cerca de 3,000 millones de personas en el mundo no conocen a Dios, ni a la Biblia, ni a su palabra, ni tienen acceso
Y la iglesia fue puesta para eso. Nosotros debemos llegar a la gente por distintos medios. Debemos llegar a la gente por medio de la palabra de Dios, que alcance, que vuele por el aire, que corra, que llegue hasta donde debe llegar y que llene los corazones de aquellos que están sin esperanza. Y algunos de ellos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el rol que debe jugar la iglesia? Pues ahí está. Si es la columna y es el baluarte de la verdad, tenemos que llevar esa verdad a las personas para que por medio de ellas conozcan a Cristo. Porque escucha usted a muchas personas decir: mi iglesia es verdadera, mi iglesia es la mejor. Óigame, primero, no es su iglesia. Comencemos por ahí. No es suya. No puede decir mí, porque el único que pudo decir eso es Jesucristo. No sé si puede decirme amén a eso, pero el único es Jesucristo. De ahí no hay más. Nadie. Amén. Jesucristo, porque Él la fundó. Por eso. Y Él entregó su vida por ella. Él se entregó por la iglesia. Nosotros, por toda la humanidad. Usted recuerda las palabras que le dijo a Pedro, ¿verdad? Más adelante las vamos a estudiar. Cierto, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, la iglesia, todos nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Y yo me siento orgulloso de pertenecerle, porque por lo menos tenemos dueño y no estamos ahí como motos, ¿verdad? No estamos ahí como desamparados, ahí como, no, sino que estamos ahí. Hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, esa verdad no es otra sino Jesucristo. Amén. Jesucristo es la verdad. Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. De ahí pues de leer en la Biblia que dice: sea Dios veraz y todo hombre, ¿cómo dice, hermano? Mentiroso. Todo ser humano está inclinado de alguna manera a eso. Y el padre de esa situación ya sabe quién es. No es Dios, no es Dios. Ahora, Pablo tenía la intención de que todo hombre o ser humano lo que se propone lo alcanza, siempre y cuando tenga el visto bueno de parte de Dios. O sea que las cosas suceden porque la voluntad de Dios lo permite o porque la voluntad de Dios así lo requiere. Y debemos aprender a entenderla y a aceptarla en nuestras vidas, cada uno con un rol distinto. En la iglesia somos muchos miembros, ¿verdad? Muchos miembros, así, un montón. Y no todos los miembros son iguales, ni todos los miembros sirven para lo mismo. Así como en el cuerpo, una mano no es pie, ni una oreja no es ojo. Así como enseña la palabra de Dios también, en el cuerpo, muchos con distintas habilidades y destrezas, cada uno poniéndola al servicio del cuerpo, que es la iglesia. Así es como debemos hacer, ese es nuestro rol, cada uno cumpliendo con un rol, cada uno de nosotros. Ahora, Pablo tenía la intención de ir a Timoteo y explicarle cómo debía conducirse en los caminos de Dios. Desgraciadamente no se le concedió porque esa fue la voluntad de Dios. Y podemos ver que de las palabras que Pablo le escribe a Timoteo, nos damos cuenta que uno de los primeros roles de la iglesia es que la persona precisamente aprenda a conducirse.
para que sepas. Así dice, ¿verdad? El texto. Para que sepas, versículo 15. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego añade, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Hermanos, la iglesia enseña sobre la vida, sobre todas las cosas básicas de la vida. Dios ha puesto en la vida de cada persona los sentidos. Los sentidos nos ayudan a percibir el mundo, a percibir todas las cosas. Dios nos ha dado los sentidos para poder interactuar también con Él por medio de ellos. Nosotros sabemos y logramos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y si por alguna razón desconociéramos algo o no lo recordamos, Dios nos lo recuerda por medio de su palabra. Cuando decimos aquí que nosotros logramos percibir por medio de los sentidos y todo esto, hacemos alusión a algo que Cristo menciona en el Apocalipsis, cuando habla a las iglesias. Usted lo ha leído tal vez en la Biblia. Cuando ha leído el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, a las apocalípticas, el Señor casi siempre menciona esto: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús hace mención de uno de los sentidos, el oído. El que tenga oídos para oír o para entender, escuche, atienda, comprenda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, y en el refranero popular usted escucha mensajes como este, ¿verdad? Que dicen: el que no escucha consejos, eso lo conoce usted, ¿verdad? Eso lo sabe porque es algo de la cultura popular. Nosotros podemos decir: el que no tiene oídos para oír, pues no oirá y tampoco se salvará. Cerraron sus oídos, sí, y no quisieron escuchar. Yo recuerdo que cuando leía un libro de la Biblia hace mucho tiempo, estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, y aunque estaban en la deportación, estaban viviendo como extranjeros en otro lado, en Egipto, en Patros, allá lejos, en esas tierras allá, la gente aún así, aún cuando había sido desterrada de su lugar, no se rendía en su corazón a Dios. Y le dijeron a Jeremías: las palabras que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente vamos a hacer lo que nosotros queremos y lo que ha salido de nuestra boca, eso vamos a hacer, pero no vamos a oír el consejo de Jehová. ¿Y por qué les dice Jeremías? Ellos dijeron: porque desde que dejamos de adorar a los ídolos, desde que dejamos de adorar a la reina del cielo, todo nos va mal. Y comenzamos a adorar a Jehová, todo nos ha ido mal. Así que vamos a las fiestas, vamos a celebrar, vamos a hacer las tortas leudadas, decían, vamos a derramar libaciones y vamos a hacer todo lo que en nuestra boca hemos dicho. Y entonces Jeremías le habló al pueblo y les dijo: con su boca lo dijeron y con sus manos lo ejecutaron. Les dice: entonces ahora oigan la palabra del Señor, que el Señor ha hablado en contra de ustedes. He aquí yo velo para mal sobre ustedes. Y comienza el Señor con la sentencia. En Jeremías 44 puede usted leer todo ese texto, cómo la gente se fue en contra de Dios por su propia boca, por su propia voluntad.
el pueblo se desvió y no quiso entender el consejo. Hermanos, ustedes también tal vez han leído, este no es un dicho popular, esto es palabra de Dios lo que voy a mencionar ahorita, pero está escrito un mensaje que dice así: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso es lo que pasa. Y a veces el conocimiento llega, a veces le dicen a usted no pase por ahí porque se va a caer, se va a tropezar, está malo ahí, y la persona pues dice no, yo voy y yo gano bueno, pase, vaya. De repente viene ya lastimado y golpeado por la vida, pero consejo nunca le faltó, lo que pasa es que no quiso hacer caso. ¿Y ahí qué se puede hacer? Nada. Usted el consejo lo da y el consejo es algo que uno puede hacer, puede aceptarlo o rechazarlo. Es un consejo, algo que usted puede aceptarlo o rechazarlo, es una cuestión de cada uno. Ahora, al definir qué es la iglesia, Pablo le dice al joven Timoteo que la iglesia es la casa de Dios, la casa del Dios viviente. Obviamente, hermanos, esto conlleva que es donde Dios habita, donde Dios vive, donde Dios desarrolla todo ministerio u obra. Esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y dice columna y baluarte de la verdad. Esto nos declara algunas cosas que nosotros debemos poner en perspectiva, es decir, mirarla y analizarla bien. Es el hecho de que la iglesia es viva. La iglesia es viva. Y cuando hago la mención de viva, me refiero a la contraparte, que no es muerta, o sea, no es algo muerto. Dios no hizo miembros de la iglesia a las piedras o a los objetos inanimados. La iglesia es viva, ¿ya? Es la casa del Dios viviente, es viva. Como la palabra de Dios también es viva y eficaz. Es decir, eficaz quiere decir que funciona. Que funciona. Usted ya probó a Cristo. Usted que ya corrió aquí en el ministerio, ya es hermano desde hace mucho rato tal vez. Usted ya probó a Cristo. Le hago la pregunta, ¿funciona o no funciona? Pero no se lo quede solo para usted. Si funciona, compártalo. Si funciona, compártalo. Pero a veces se queda, ¿no? Sí, compártalo. Porque funciona. Porque no le hace mal a nadie. A nadie le hace mal. Y usted le habla de la palabra de Dios. Mire, una vez le comento que estuvimos en el evangelismo, ¿verdad? Estuvimos en el evangelismo allá. Y nos vamos, ¿no? Y pues estaba una señora lavando maíz. Estaba haciendo sus quehaceres. Uno entiende, ¿verdad? Y a veces uno llega como a importunarle la vida a la gente, pero es necesario. Es necesario. Y le voy a contar que nos tiraron la puerta. No hay tiempo para tiraron. Amén. Dios bendiga a la gente de Guayquín. Dios los bendiga, pues eso es. No quisieron, mire. Es terrible, pero así es. Así pasa. Pero la misión de nosotros, el rol de nosotros es llegar. Y si no quiere recibirnos, pues por lo menos darle. Yo no sé si todavía hay trataditos de los que teníamos ahí. Darle por lo menos que le quede. Aunque lo tire por ahí, tal vez lo lee después. Porque mire, la obra es de Dios, la obra no es de nosotros. Y ahí es Dios el que decide. Y la persona también. La persona va a tomar una decisión y Dios le va a aceptar o rechazar su posición, porque Dios conoce los corazones. Ahora, la iglesia es viva. Otra cosa, que le pertenece a Dios y a nadie más. Se fundamenta en la verdad.
considerando estos elementos, nos damos cuenta que la iglesia vino a existir con un propósito, como parte de un plan. Ese plan que no pudo ser producto de la mente humana. La iglesia no nació como un producto de la mente humana, que se sentaron ahí los ministros a decir, vamos a hacer una iglesia, vamos a crear una institución, como la iglesia de los concilios, ¿verdad? No, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Aquí no hubo gabinete, no hubo congreso así. No, la iglesia vino a existir porque existió primero en la mente de un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ese ser se llama, Dios. Pero la iglesia se queda calladita, ¿verdad? Hasta el amén cuesta sacarle. Qué terrible. ¿Por qué será? A lo mejor hay frío. No sé, puede ser. O hay tristeza, porque la tristeza del mundo produce muerte espiritual. Eso usted debe saberlo. Debe saberlo. Ahora, nuestro deber es venir y llevar así el mensaje a la iglesia. Se siembra la semilla. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Igual que el agricultor siembra la semilla, ¿sí? Y solo espera ver la lluvia temprana o la tardía, y esta no sabe cómo, pero él solo hizo, la sembró, y esto es toda la acción. De ahí cómo crece, cómo se va desarrollando la raíz, cómo va a ir, no, esa es cuestión de Dios, porque Dios es el que trabaja así, nosotros no. Dios es el que trabaja. Ahora la semilla está quedando sembrada ahí. Usted es parte de una institución importante. Óigame, es una institución creada por Dios, diseñada por Dios. Usted es importante. Pero a veces ni nosotros mismos nos lo creemos. No, tal vez es mentira. Ay, no. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a la iglesia, a la expansión de la iglesia? Yo recuerdo que hace un buen tiempo le he pedido a algunos jóvenes que tienen computadoras, que tienen acceso a producir material, tratados, a producir, a crear. Y les he dicho también, regálenme material de produzcanlo, produzcámoslo. Tenemos los elementos para producir. Divulguémoslo por la red. Tenemos un sitio de internet que se le está dando mantenimiento constante con material diverso, audio, video, tenemos cantos, mensajes escritos, tenemos de todo. Tenemos el material y ahí estamos. Pero ¿quién se quiere incorporar? Hasta ahorita. Ay, ¿quién se quiere incorporar a ese ministerio de trabajo? Es terrible. Y a veces teniendo los recursos y las habilidades o dones, no lo usa, no quiere. Y es difícil porque no se puede obligar, porque es algo voluntario, es algo que nace. Porque las cosas cuando se hacen así son mejores. Sobre todo si van para Dios, son mejores. Ahora, consideremos entonces, hermano, que la iglesia se vuelve una necesidad en la vida de las personas, sobre todo aquellas personas que quieren vivir bajo los principios y leyes fundamentales de nuestros corazones. Y le plació a Dios hacernos parte de la iglesia por medio de Jesucristo. No puede ser parte de la iglesia si no pasa por el filtro primero. Nadie puede ser parte de la iglesia si no pasa por Jesucristo. Hay gente que cree que sí, pero no puede. No puede. Jesucristo lo dijo de esta manera, lo dijo en palabras simples, para que nosotros lo pudiésemos entender bien. Él dijo estas palabras: no se turbe su corazón, no se aflija su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre
Muchas moradas hay. Y si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Felipe: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, esa frase usted la puede repetir conmigo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere llegar a Dios? No hay otra ruta. Tal vez a usted le enseñaron que había otra ruta, o le hicieron creer que había otro camino. No es cierto. No hay. Bueno, el testimonio de la Biblia, y yo le creo, es que no hay otro camino, no hay otra ruta que no sea Jesucristo. No hay otra ruta. Y así es como llegamos a Dios, así es como llegamos al Padre Celestial. Ahora, ¿que le va a costar y lo van a dejar solo? Sí. Hay gente que a veces dice: es que allí los hermanos no me saludan, es que allí los hermanos no me miran bien, es que ahí los hermanos no me regalan cosas, es que ahí los hermanos tal cosa. Y esta persona comienza a observar en la iglesia todas las cosas malas o todas las cosas negativas de su vida o que afectan su vida, y de repente dice: ya no voy. ¿Y quién pierde? ¿Y quién pierde? ¿Perdió Cristo? No. ¿Perdieron los hermanos porque no lo van a ver así a la guapura suya? No. ¿Perdió usted? Porque la Biblia dice: acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. O sea, y los demás hermanos: ay, usted camine, que si tu padre y tu madre te dejaren, dice la Biblia, sin embargo Jehová te recogerá. Y como y como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, así te tomará el Señor. Así como le dice a Jerusalén. Los que han leído el lamento de Jerusalén, ¿verdad? Que no han leído al Señor hablando de su pueblo, de su gente. ¿Saben cómo está esa gente ahorita allá en Palestina, Israel, Siria y todo ese lado? ¿Saben cómo está eso ahorita? Ahorita eso está como palpitando los tambores de guerra, sí, mire, están como palpitando, solo esperando un pito, una orden, o algo, y se desata el infierno mismo en esa zona, hermanos. Horrible. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Sabe por qué? Yo, cuando estaba pequeño, observaba esto. ¿Por qué las gallinas juntan a los polluelos debajo de las alas? Porque si hay un graznido ahí arriba, si hay un graznido allá, terrible. Es una ave también, pero es terrible. Tiene unas uñas grandes y despedaza a los animalitos, les arranca la cabeza de un solo. Usted tal vez no lo ha visto, yo sí. Es tremendo. Y así anda el enemigo, ¿no? La Biblia dice que nuestro adversario anda. Él no está quieto, camina, él anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Quiere decir que se lo quiere comer? No crea que es otra cosa. Devorar quiere decir que se lo quiere. Así. Hermanos, con porque esta es la introducción así al tema, esta es la introducción al tema que se va a desarrollar. Nos vamos a quedar hasta esa parte para posteriormente tener la oportunidad, si Dios nos da la vida y nos concede la oportunidad, estudiar el fundamento de la iglesia en la próxima sesión. Yo quisiera detenerme acá un momento, animarle. Usted es parte de algo importante. Dios lo hizo nacer en su cuerpo, que es la iglesia. Por favor, trate de permanecer dentro, no fuera del cuerpo, no, porque fuera del cuerpo no hay vida, no hay nada afuera. Mire, en el mensaje de las iglesias apocalípticas allá, yo con eso voy a terminar. En el mensaje de las iglesias que el Señor le da a las iglesias apocalípticas,
él les dice algo bien importante. Mira. Hay una iglesia que confiaba mucho en los bienes económicos, o sea, que confiaba mucho en que tenía. Y ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos decían eso, ¿no? Mas no sabes que tú eres, le dice el Señor, un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Esa es la condición en la que Dios nos ve a nosotros. Pero también hay algo que el Señor menciona y que le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Yo no sé cómo está usted, pero por los síntomas, bueno, el médico es bueno para hacer diagnósticos, ¿va? Los médicos son buenos. Usted va y ¿qué es diente? Pues cuénteme, ¿cómo está? Y usted comiendo: fíjese que un dolor de cabeza me agarra, me mareo seguido, fíjese que esto y lo, y el doctor le: sí, no se preocupe, ya va a estar bien, ya va a ver, y le da la medicina adecuada y correcta. Está bien. El Señor le dice a la iglesia, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. El tibio no está en el cuerpo de Cristo. ¿Ya sabía? El tibio es vomitado fuera del cuerpo de Cristo. Ojalá fuera frío, ojalá caliente. ¿Ya ha bebido agua tibia usted? ¿Ya la ha bebido? Ni que se la obliguen, ¿verdad? Va a echar todo para afuera. El Señor dice: bueno, un agua heladita, fresca, hasta para el calor es necesaria. Un agua calientita, pues hasta para el café, el chocolate es necesaria. Pero el agua tibia para sí mismo, ni el café le queda bien, ni el fresco tampoco. O sea que aquí el Señor nos está indicando a nosotros que hay que hacer algo. ¿Pero qué va a hacer usted? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar así. O sea, ¿y qué puedo hacer yo, pues? Venir los domingos y sentarme aquí. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero ¿qué puede hacer, pues? ¿Dónde están sus dones? ¿Dónde están sus talentos? ¿Cómo los está empleando? ¿Qué hace? Aunque sea chiquito lo que pueda hacer, hermano, aunque sea chiquito, pero es importante. El rol de la iglesia, el papel que le toca jugar a usted. Lo escondí mejor. El siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro. No quiero asustarlos todavía, pero hacia ahí vamos, esa ruta vamos. Allá, al final. Hermanos, la invitación de Dios es que cada uno de nosotros comprenda que somos parte de algo importante, de algo diseñado por Dios para el beneficio de la humanidad. ¿Le parece? Amén. Hermanos, yo termino esta exposición acá, pero no puedo terminar. Que tú eres mi creador, Que tú eres mi creador, omnipotente Padre. omnipotente Padre. Tu amor dura por siempre. Tu amor dura por siempre. Y yo sé, Sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé.